Pues bien, gracias antes que nada, Sofía, María, gracias por acompañarme en esta charla de lo que es la ascensión de los Ishayas comparada con otras técnicas de meditación que practiqué en algún momento. Y para empezar, me gustaría compartirte por qué decidí meditar, en primer lugar, porque creo yo que por ahí debo de empezar. Em, Mi vida es como cualquier otro ser humano, o sea, no es nada extraordinario. Me casé, puse un negocio propio, nació un hijo y esas tres cosas me dieron muchísimo estrés. Este, tenía una empresa de páginas web en aquel tiempo y como no había Facebook y no había redes sociales en el año 2000, pues tuve mucho éxito junto con otros tres diseñadores. Entonces, tres diseñadores, yo y mi esposa comandábamos la empresa y empezaron a llegar muchos clientes. Debido a que empezó a crecer tanto la empresa y yo no practicaba ninguna técnica de meditación, llegué al hospital. Y cuando llegué al hospital por estrés, ahí fue cuando dije, ya necesito ayuda. En aquel tiempo yo practicaba yoga, hatha yoga, el yoga más común, y me daba coraje ver cómo mi paz se iba a las 4 horas más o menos después de haber practicado yoga. O sea, practicaba yoga, no sé, a las 8 de la mañana y ahí de las 12 del mediodía ya se acabó la paz. Todo lo que había practicado en esas asanas, en esas posturas, me había ayudado a relajar mi cuerpo, mi mente. Me sentía conectado, pero en cuanto llegaba al trabajo y luego a la casa y luego los problemas con el hijo y todos esos rollos empezaron a crear mucho estrés en mi sistema nervioso. Estaba saturado mi cuerpo. A los 36 años fue cuando tuve un dolor en el corazón que me llevó al hospital y ese día cuando estaba en el hospital fue cuando hice reflexión de si realmente quería seguir en ese estilo de vida. Y gracias a Dios no fue un ataque al corazón, fue un dolor muscular que confundimos todos, los doctores, yo y mi familia, con un ataque al corazón. Y me dijo el doctor que yo estaba sano. Entonces, cuando me dijo eso, es como que me dieron la oportunidad de volver a elegir, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba ahí en el hospital, en el Seguro Social, yo le dije a Diosito, si me dejas salir de esta, te prometo que voy a ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor hijo y un mejor esposo. Y cuando me dijo el doctor que no tenía nada, que mis análisis de sangre y de orina mostraban que yo era un hombre sano, yo me quedé así como que, wow, ahora sí que voy a hacer, ¿no? O sea, ya le prometí a Dios que iba a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo y mejor padre, ¿no? Entonces dije, wow, ahora sí que vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cuando empecé a ver las muchas opciones que había en el acordeón, en el, en el mundo, ¿no? De opciones para obtener paz interior. Empecé por el hacerlo por mí mismo. Eso fue lo primero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice por mí mismo por muchos años? Era principalmente siendo autodidacta, ¿no? O sea, me puse a leer libros de Luis Hay, de Deepak Chopra, de Eckhart Tolle. Me puse a tratar de meditar por mí mismo, siguiendo alguna técnica de meditación. Practiqué la de René May, el Ho'oponopono, muchas afirmaciones positivas que encontraba en todos lados, entre ellas las de Luis Hay que me gustaban mucho, pero que no me hacían sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando decía, por ejemplo, una de las afirmaciones positivas de Luis Hay, sí saben quién es Luis Hay, ¿no? Sí la conocen. Sofía y María, ¿sí conocen a Sí, Luis Hay? ¿Tú la conoces, María? Creo que no está friseado su video. Pues Luis Hay es una señora que me inspiró mucho porque dije, wow, esa señora
tiene ya 70 y tantos años en aquel tiempo y sigue haciendo talleres y sigue viajando por el mundo, haciendo cruceros de conciencia. Me gustaría ser como ella cuando crezca, ¿no? O sea, yo decía, wow, esta señorona. Entonces yo leí su libro y dije, esa es la clave, las afirmaciones positivas, o sea, reprogramar mi mente. Esa es la clave. Y no nomás eso, leí también algunos libros de decretos como Metafísica 4 en uno. No sé si tú lo leíste, Sofía, o hojeaste el libro de Metafísica 4 en uno. Ese no lo he leído, pero sí he tomado cursos de ingeniería cuántica y de metafísica. Pues la metafísica es ir más allá de lo que ves, ¿no? Más allá de este cuerpo. Entonces, sí, la metafísica tiene todo que ver con reprogramar nuestra mente y conectar con esa inteligencia superior a través de decretos. Y yo en algún momento me volví autodidacta. Y en ese ser autodidacta, pues sí logré avances, pero eran limitados. Aquí atrás hay una montaña y yo lo veo así como que en lugar de ir recto hacia arriba hasta la cima, yo iba así en zigzag, ¿no? En zigzag. Y es porque no había elegido un maestro, ¿no? Entonces, también por mí mismo practiqué el Ho'oponopono. Y digo por mí mismo porque nunca tuve un maestro de Ho'oponopono. Aunque leí libros del doctor Hugh Len, que es muy famoso, es un señor de Hawái que es el que pues trajo a Occidente no Occidente, trajo a Estados Unidos esta valiosa meditación o forma de encontrar paz a través de tres frases que son lo siento, te amo, por favor, perdóname, gracias. Son cuatro frases. Y bueno, pues yo estuve comprando muchos libros de Lo Ho'oponopono, viendo muchos videos del doctor Hugh Len, de también bueno, de todos lados, donde encontrara información de Lo Ho'oponopono, yo estaba ahí, ¿no? Me metí a muchos cursos por en línea para poder comprender cómo funcionaba el Lo Ho'oponopono y cómo podía aplicarlo en mi vida. Em, Nuevamente sentí como que me daba una paz así chiquita. Y digo así chiquita porque no quiero decir con esto que Luis Hay, Metafísica 4 en uno o el Ho Oponopono sean malos. Yo creo que todas las técnicas que provienen desde un corazón libre de pensamientos, libre de ego, si están creados desde ese espacio, cualquier técnica es buena. La desventaja, aquí veo una diferencia entre la ascensión de los Ishayas y otras técnicas. La desventaja que yo le vi a otras técnicas como las de Luis Hay, Metafísica 4 en 1, el Ho Oponopono, es que no tenía una guía de maestros que me asistieran continuamente. Y yo creo que esa es la gran diferencia entre los Ishayas y otras técnicas de meditación. Como no tenía una guía, solamente tenía un audiocurso aquí, un videocurso allá, un libro aquí, un libro allá, pero no tenía una persona física que yo pudiera consultar cada vez que yo tuviera dudas acerca de cómo meditar. Entonces, mi práctica del Ho Oponopono fue autodidacta e incluso creo yo, ahora que lo veo en retrospectiva, creo yo que en muchas ocasiones me dejé guiar por la historia. Cuando uno repite lo siento, a mí en lo personal me hace pensar en hice algo malo. Entonces empecé a recordar efectivamente, si hacía el Ho Oponopono con mi papá, por ejemplo, empezaba a pensar, ay, lo siento, papá, porque y empezaba a hablar de mi historia, ¿no? Del por qué tengo culpa, por qué necesito pedirle perdón a papá. Entonces, estaba haciendo algo que no me ayudaba a tener paz, sino estaba creando más historias en mi mente. Yo hasta después comprendí que el ego se alimenta de historias, se alimenta de lo que pasó y lo que podría pasar. Entonces, el Ho Oponopono me hacía nadar en las emociones. Nadar en las emociones. O sea, yo al contrario de tener paz, empecé a sentir más y más emociones, porque mi atención estaba puesta en pedirle perdón a papá, pedirle perdón a mamá, pedirle perdón a mi hijo, pedirle perdón a mi esposa.
darles gracias, decirles que los amo, pero también eso me producía mucho estrés. Entonces, no, no vi muchos beneficios. Cuando entré a un curso de milagros, me di cuenta de que el curso de milagros es genial. No puedo hablar mal del curso de milagros porque al contrario, me ha traído muchos, muchos regalos, demasiados, yo diría. Mi maestra se llama Magali y ahorita está en Vallarta, tiene 80 y tantos años, y en el 2012 empecé a estudiar un curso de milagros. Cuando estudié un curso de milagros, este, me encantaba la forma como guiaba las meditaciones nuestra maestra. Em, todos estábamos así, embobados por la paz que irradiaba nuestra maestra. Es una persona muy congruente con la paz y desde ese espacio nos dirigía, nos guiaba, ¿no? Entonces, al principio y al final de la clase, era meditación guiada. Y en ese, un momento, por favor, espérame. Entonces, la maestra Magali nos guiaba al principio y al final en estas meditaciones que a todos nos dejaban con mucha paz, pero yo dependía de Magali. Yo dependía de esos lunes cuando iba y ella me entregaba esa meditación a mí y a todos los hermanos que íbamos a un curso de milagros, ¿no? Entonces, eh, un día, un maravilloso día, le pregunté a la maestra Magali cómo le hacía para estar conectada con el Espíritu Santo, ¿no? Para los que no hayan estudiado un curso de milagros, el Espíritu Santo es simplemente una mente en paz. Eso es lo que significa, en pocas palabras, el Espíritu Santo, de acuerdo a un curso de milagros. Quien tiene una mente en paz está libre de condicionamientos, y quien está libre de condicionamientos es tal cual Dios lo creó. Entonces, eso es el Espíritu Santo. En lugar de estar comandado por el ego, estás comandado por la mente recta, la mente de Dios. Entonces yo le dije a Magali un día, Magali, ¿cómo le haces tú para conectar con el Espíritu Santo? Yo en algún momento quiero ser maestro como tú y me encantaría conectar como lo haces tú. Y ella me respondió, medita. Y yo le dije, ¿qué más? Ella me dijo, solo eso. Y yo me quedé así anonadado porque dije, bueno, pues tiene toda la lógica del mundo. Si el Espíritu Santo es una mente en paz, necesito aprender a observar mis pensamientos. Necesito aprender a crear una distancia entre lo que soy y ese movimiento que constantemente me ataca, ¿no? Y que no sé manejar, porque en realidad todos mis pensamientos en aquel tiempo, cuando todavía no aprendí a meditar con una guía, yo me identificaba de cada uno de los pensamientos. Entonces yo era inconsciente al 100%, o sea, porque no sabía cómo hacerle para poder crear una separación entre yo, el observador, y ese movimiento constante de la mente. Entonces, cuando me dijo eso, es cuando elegí buscar ayuda con los Ishayas. Y antes de platicarte mi historia de cómo es que entré a los Ishayas, se me olvidó decirte que cuando yo estaba aplicando las afirmaciones positivas de Luis Hay, me daba coraje decir una frase que decía, me amo y me acepto tal y como soy. ¿Por qué me daba coraje decir esa frase? Porque cada vez que la decía, como no podía observar mis pensamientos, como todavía no sabía aquietarme, yo decía esa frase desde la mente. No era una frase dicha desde la quietud, era una frase que, que la decía desde la superficialidad de la mente, en la cual cuando la decía, de inmediato mi ego respondía diciéndome, no es cierto, tú no te amas tal y como eres. Y yo le hacía caso a esa voz que me decía que no era cierto. Entonces yo le decía, sí, sí, es cierto, no me amo tal y como soy. Y luego me decía otra frase como,
deja de hacer esto no está funcionando. Y yo, sí, cierto, tienes razón. Y luego me decía, mejor ponte a trabajar, estás perdiendo el tiempo. ¿Sí te das cuenta, Sofía, cómo trabaja la mente? Es engancharme y hacerle caso a cada una de las voces de la cabeza y creer que son reales. O sea, eso es lo peor, porque cuando no sabía meditar, yo le hacía caso a todas las voces de mi cabeza y estaba demasiado, demasiado cansado. No sé si tú sepas, Sofía, pero la adicción más grande del ser humano no es el alcohol, no son las drogas, no es el celular, no son las redes sociales, no son los videojuegos, no es el sexo. ¿Qué crees que sea la adicción número uno del planeta Tierra, Sofía? Para mí, en mi experiencia, yo diría que el sufrimiento Exacto, eso es. ¿Y de dónde viene el sufrimiento, Sofía? de creer que estoy separada de Dios. Exacto. En otras palabras, estar haciéndole caso a las voces de la cabeza. Pensar es la adicción número uno del planeta Tierra. O sea, pensar sin conciencia. Estar en piloto automático entre lo que pasó y lo que podría pasar, lo que pasó y lo que podría pasar, lo que pasó y lo que podría pasar. Esta forma de vivir se llama ego y el ego se alimenta de historias justamente entre el pasado y el futuro. También se alimenta el ego, fíjate de qué, interesante. Cada vez que estoy en negativismo, y negativismo es, no soy lo que debería de ser, no estoy con quien debería de estar, no estoy haciendo lo que debería de estar haciendo y no tengo lo que debería de tener. Si te das cuenta, estas cuatro estados del ego es estar allá y entonces, jamás en el aquí y el ahora. Hay un cuento que me gusta mucho y que cuento a los de jóvenes despiertos. Sofía está en jóvenes despiertos. Y el cuento que me voló la cabeza un día que lo leí fue el de un recién graduado del infierno que va con el rector, que era Lucifer, y va con su gorrito, bien feliz, ya listo para ir a la tierra, para poder traer más almas al infierno. Entonces va con el rector y le dice, maestro, antes de que me vaya a la tierra, quiero preguntarle, ¿qué consejo me da para traer más almas al infierno? Porque sé que usted tiene el récord. Y le dice, por algo es Lucifer. Sí, sí, lo sé, dice. Mira, es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es que cuando tu humano al cual te asignen te esté poniendo atención, simplemente empieza a hacer historias en su mente acerca de la culpa. Siempre recuerda que la culpa es nuestro más grande aliado. Si tú los llenas de culpa, no, hombre, de volada se van a venir al infierno. Entonces, recuérdales en su mente todos los errores que han cometido. Mientras más dramáticos, mejor. Usa la Rosa de Guadalupe, usa el drama de la Rosa de Guadalupe. Para los que no sepan qué es Rosa de Guadalupe, es una especie de novela mexicana en la cual son bien dramáticos. Entonces, usa a Chabelita. Chabelita, para los que no son de México, que están viendo esto en diferido, es una señora que va al padre y siempre está diciendo, ay, padre, tengo mucha culpa, padre. Y el padre le dice, ¿de qué tienes culpa? Dice, es que corrí a mi suegra de la casa por 3 semanas. Padre, tengo mucha culpa de que la corrí por 3 semanas. Y el padre se le queda viendo y le dice, ¿eres tú, Chabelita? Sí, padre, tengo mucha culpa, padre. Y el padre le dice, pero Chabelita, pero si me contaste la otra vez en confesionario también que eso pasó hace 5 años. Ay, padres, lo sé, pero me gusta recordarlo, padre. Me gusta recordarlo. Parece un chiste, pero no es. Entonces, eso es lo que el Lucifer, volviendo al cuento de Lucifer, le dice, llénalos de culpa, usa Chabelita, usa la Rosa de Guadalupe, recuérdales todos los errores, sumérgelos,
en el infierno de la culpa. Y otro recurso que tienes es la preocupación. Planea el futuro fracaso. Planea el futuro fracaso junto con la persona que te asignen. Es súper importante que planees el futuro fracaso. Llénalos de ansiedad y angustia de lo que puede pasar, ¿no? Llénalos como ese cuento del dragón Loke, ese dragón que atemorizaba al pueblo y que nadie había visto, y la razón del por qué atemorizaba al pueblo era porque ese dragoncito que estaba de este tamaño se llamaba Loke, lo que tal vez pase. Entonces, sumérgelos de ansiedad, sumérgelos de miedo y no permitas que estén presentes. Escúchame bien, cuando están presentes, están con Dios. Y cuando están con Dios, nosotros no existimos. Entonces, no permitas que jamás estén presentes. Entonces, volviendo al tema de las comparaciones entre las demás técnicas de meditación que practiqué y la ascensión de los Ishayas, creo yo que la razón número uno por la cual ninguna de las técnicas de meditación o prácticas de yoga o similares que practiqué me funcionaron es porque no tenía una guía de alguien calificado al cual pudiera recurrir cada vez que no supiera cómo observar los pensamientos. Entonces, cuando empecé a buscar ayuda en los Ishayas, curiosamente yo había practicado los Ishayas cuando tenía 25 años y de hecho aquí tengo la foto de cuando la cursé, mira. Ellos son mis dos maestros que me enseñaron a ascender. Ahí, ahí está. Se llaman Lakshmana e Hila. Hila y Lakshmana. Y bueno, todavía conozco a los dos, todavía me comunico con los dos, son seres maravillosos. Y ellos dos me enseñaron a ascender cuando tenía alrededor de 25 años. Tengo 46 años, o sea, hace 20 años más o menos. Y en aquel tiempo, cuando aprendí a ascender, pues el ego me ganó, en pocas palabras, o sea, no puedo decirte más que eso, me ganó el ego. ¿Por qué? Porque solté mi práctica y nunca más lo volví a hacer. Tal vez lo practiqué 2 meses, un mes, no lo sé, pero el chiste es que a los 25 años, y aparte el curso me lo regalaron, ni siquiera lo pagué yo, me lo regaló un buen amigo que se llama Raúl y me dijo, tienes que aprender a ascender, me dijo. Él sabía que yo estaba en la búsqueda y Raúl me lo pichó el curso. Y entonces, yo creo que por esas dos razones no me costó, no lo valoré y aparte quería vivir el ego, ¿no? Entonces quería crear ese falso yo y la mera verdad me la pasé por la calle de la amargura por muchos años, ¿no? De los 25 a los 36. Y a los 36 fue cuando me pasó eso del dolor en el corazón y todo ese rollo, y fue como que la noche oscura del alma cuando me hice realmente la pregunta, ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo cuando me hice esa pregunta, ¿qué quiero? Es cuando dije, quiero paz interior, es lo que quiero, es lo más importante ahora. Ya no quiero buscar la felicidad en lo falso, porque me di cuenta de que lo había buscado mucho en la familia, en el amor que me ofrecía mi papá, que a veces me lo daba y a veces no, en el dinero, en el trabajo, en el reconocimiento social, en, en los viajes, en todo lo que el dinero me podía dar, ¿no? Entonces me di cuenta de que podía tener dinero, pero no tenía paz. Podía tener una familia, pero las expectativas de mi ego para con mi familia eran demasiado altas. Y al contrario de disfrutar a mi familia, estaba exigiéndoles de más. Y en ese exigirles de más, lo único que logré es más separación, ¿no? Mucha separación y muchos problemas, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposa, con mi hijo.
y con todos mis clientes, porque todo es una proyección, ¿no? Entonces, como estaba adentro, estaba afuera, ¿no? Entonces era algo feo, realmente feo. Y ahora sí, voy a empezar a hablarte de la ascensión de los Ishayas. Cuando llego a la ascensión de los Ishayas, por segunda vez, a los 36 años, eh, una de las cosas que más me gustó fue la oportunidad de haberla retomado con una maestra súper amorosa y gentil que se llama Sati. De hecho, Sati y tu servidor somos amigos y hacemos primeras esferas aquí en Vallarta y nos reímos de muchas cosas que antes nos producían sufrimiento. Y ella me ayudó muchísimo con una pregunta que te voy a hacer a continuación. Esta pregunta fue la pregunta de preguntas. ¿Verdad que existe una frase, no sé si la has escuchado, pero que dice así: la calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos? Está buena, ¿no? La calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de preguntas que nos hacemos. Yo en muchos años me pasé la vida haciéndome preguntas desde el ego, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Le preguntaba a mi mente, ¿no? Y mi mente me decía, más dinero, más clientes. Y yo ahí iba como un burro buscando la felicidad en la zanahoria, ¿no? Buscaba la felicidad en más clientes. Por ejemplo, llegué a tener 1000 clientes de páginas web y la mera verdad, mi ego lo único que hacía era buscar la felicidad en eso que nunca es suficiente. Entonces llegaba a 500 clientes y decía, no quiero más, 600 clientes quiero más. Y yo le hacía caso cada vez más a mi ego. Cuando llegué a 1000 clientes, llegué muy cansado, llegué agotado, llegué sin fuerzas y gracias a la enfermedad, ahora sí lo voy a decir así como gracias a la enfermedad, fue cuando me hice realmente la pregunta correcta. Y no me la hice yo, me la hizo Sati, la maestra Sati. En la primera esfera hay una charla introductoria. Y en la charla introductoria, una de las preguntas que se hacen en la charla introductoria es esta que te voy a hacer a ti que estás viendo este video. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Te pido que cierres tus ojos, conectes con tu corazón y desde ahí la respondas. Cierra tus ojos y pregúntate, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Abre tus ojos. Sofía me acaba de mencionar en el chat que va a seguir en la reunión, pero que no puede contestar. Entonces no puedo preguntarle a Sofía, pero Ya puedo no, contestar. está bien, está bien. ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón, Sofía? El estar en perfecta comunicación con Dios. Gracias. A mí me llegó paz. La palabra paz, solo paz. Ese es el deseo más grande de mi corazón. Y, y cuando me hizo esa pregunta, Sati, también me hizo la pregunta siguiente. ¿Le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Disculpen que me tenga que agarrar la nariz, pero tengo gripa hoy. Y cuando me hizo esa pregunta, ¿le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Déjame suena. Yo le respondí que no y agaché la cabeza con culpa. No, así le hice. Y ella me pidió que levantara la cabeza y me dijo, felicidades, porque puedes elegir ahora. Mm.
Wow, qué bonito. Felicidades, porque puedes elegir en este instante santo, puedes elegir de nuevo paz en este instante santo. Y me hizo mucho sentido. Dije, no importa que lleve 36 años o si creo en la reencarnación, tal vez llevo muchas vidas enfocado en los deseos de mi mente condicionada, buscando la zanahoria, como el burro ahí, en muchas cosas falsas que son temporales y cambiantes. En este instante santo puedo elegir de nuevo por el deseo más grande de mi corazón. Y creo yo que esa pregunta, si estás viendo este video es por una razón. Creo yo que esa pregunta puede ahorrarte muchas terapias. Y cuando digo muchas, son muchas. ¿Por qué? Mira, la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Casi todas las personas se preguntan, ¿qué metas tengo este año? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es mi visión? ¿No? Pero ¿a quién le preguntas cuando te haces ese tipo de preguntas? ¿A la mente o al corazón? A la mente, ¿verdad? Entonces, yo por muchos años y vengo de un background de carácter emprendedor, mi mamá es emprendedora, mi papá también es muy, muy exitoso. Ya falleció, pero le digo siempre que está vivo porque así lo siento. Mi papá es muy emprendedor también y me metieron en una escuela muy competitiva como es el TEC de Monterrey. Entonces, yo tenía en mi sangre estas ganas de competencia, de éxito financiero, del éxito personal, del éxito emocional, o sea, puras expectativas del ego. Y ya estaba cansado de estar buscando la felicidad en tantas y tantas cosas. Entonces, cuando me ubicaron, y ubicación es poder, el saber más importante de todos, el saber más importante de todos es saber dónde estoy. Y me ubicaron con esa pregunta, o sea, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Paz. Ahora, todo lo que hagas, pregúntate, ¿se alinea o no se alinea con el deseo más grande de tu corazón? Si la respuesta es sí se alinea con mi paz, sí se alinea con el unirme nuevamente a Dios, como es el caso de Sofía, su deseo más grande del corazón es unirse a Dios, dejar la separación. Si lo que voy a hacer se alinea, la respuesta es sí. Ese es el camino correcto. Si la respuesta es no, no se alinea, pues ¿para qué ir por ese camino si no se alinea con el deseo más grande de mi corazón? Pero antes, cuando no sabía cuál es el deseo más grande de mi corazón, casi siempre optaba por el camino incorrecto. Pues claro, porque le hacía caso a mi mente. Y como mi mente nunca está satisfecha, busca, busca la felicidad en objetos brillantes que ni siquiera son oro, son cobre o son estampitas, ¿no? Son espejitos. Nunca me van a dar la paz que yo busco. Entonces, es bien bonita esta pregunta y espero que los que estén viendo este video en diferido les sirva de algo, ¿no? O sea, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Casi todos, las personas a las que le echo esa pregunta, que ya son muchas, me responden cuatro cosas, nada más cuatro cosas. Paz, amor, presencia y volver a ser uno con Dios. Lo que dijo Sofía, dejar a un lado la separación, también me lo responden mucho. Entonces, si te das cuenta, la paz, el amor, la presencia y volver a ser uno con Dios, para mí son sinónimos. Es el mismo charro con otro sombrero, ¿no? Es el mismo atole, solo que dándole vuelta al otro lado. Entonces, todos deseamos lo mismo. Puedes preguntar esta pregunta a un coreano, un chino, un musulmán,
un sudafricano, un americano, un canadiense, y todos responden lo mismo. Todos queremos volver a ser tal cual Dios nos creó. Todos queremos a ser como niños, libres, en estado de presencia, porque un niño jamás, jamás, jamás ha nacido preocupado del futuro o con culpa del pasado. Eso es aprendido, eso viene después, cuando se activa el ego, ¿no? Pero todos nacemos en ese estado de presencia y unidad, que es nuestro estado natural y es nuestro derecho divino. Entonces, cuando me hicieron esa pregunta en la primera esfera, yo desde ahí me enamoré de los Ishayas. Y cuando digo enamorarme, lo digo porque vi congruencia en los monjes. Los monjes o maestros Ishayas me encantan porque me inspiran. Y cuando digo me inspiran es cuando te hacen decir, yo quiero ser como tú. No me he inspirado de un solo maestro, me he inspirado de muchos maestros. A lo largo de estos 11 años que llevo ascendiendo, he conocido a maestros gozosos que están constantemente riendo y haciendo bromas, pero desde la presencia, que es muy diferente hacer bromas desde la presencia a bromas desde el ego, ¿eh? Yo conozco a muchos comediantes que se la pasan ofendiendo, criticando y haciendo bullying, y eso no me gusta. Es más divertido en mi forma de ver cuando estás en el silencio y desde ahí dejar que el gozo surja, pero de una forma como que armoniosa, ¿no? Es un gozo bonito. No sé explicártelo bien, pero lo que te quiero decir es que no tienes que ser, no tienes que enjuiciar para poder hacer comedia. Puedes ser un hombre feliz sin necesidad de hacer bullying o enjuiciar a nadie. Entonces, empecé a observar algunos maestros que son así, son muy amorosos, son súper alegres y no necesitan juzgar a nadie. Entonces dije, wow, yo quiero ser como Manyu. Manyu es uno de mis maestros favoritos que me ha inspirado mucho. Y luego también conocí a otro maestro que se llama Siddhartha y me gustó su claridad al explicar, me gustó su congruencia con el silencio. Realmente, cuando conocí a Siddhartha, dije, estoy enfrente de un monje. O sea, tú te das cuenta cuando estás frente a un monje cuando son congruentes con la paz. Para mí ese es un monje, es alguien que dedica su vida y es su prioridad la paz. Entonces yo conocí a Siddhartha y me inspiró el ser congruente con la paz. Conocí a Sevan. Sevan es otro maestro que me inspiró, fíjate a qué, a la humildad. Pero no la humildad de pobreza, sino la humildad. Haz de cuenta que estabas frente a un iluminado, realmente lo digo porque esa palabra iluminado es como decir a Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret o el Buda. Yo así lo veía. Yo decía, wow, o sea, yo lo considero un iluminado a él, es una persona que cuando estás frente a él, yo sentía su paz y no hablaba. Curiosamente, son pocas las personas que me han dado esa sensación de, wow, siento paz, pero no sé por qué. Y es porque estoy al lado de alguien que está despierto, ¿no? Que alguien que está en constante oración y en constante rendición. A eso me refiero con humildad. Una persona totalmente rendida al silencio, a la quietud. Y yo cuando lo conocí y dije, bueno, él tiene un superpoder que yo no tengo, pero quiero desarrollar, quiero ser como tú, Seban. ¿Y qué necesito? Pues necesito ir por todo. Necesito ir a la maestría del ser y prepararme como un monje Ishaya. Si ves aquí atrás está mi nombre que me asignaron, Ananda Ishaya, y significa el Dios feliz, el Dios del éxtasis, el Dios de la felicidad espiritual y el Dios de la felicidad mística. Y cuando me lo asignaron ese nombre, pues dije, sí es cierto, es mi esencia. Siempre me ha gustado reír, siempre me ha gustado el yoga de la risa, siempre me ha gustado compartir la felicidad con todos, pero
es muy diferente, y te lo digo desde mi experiencia, es muy diferente compartir la felicidad desde el ego a compartir la felicidad desde la esencia de mi ser, desde la naturaleza, de la alegría del niño interior o el corazón radiante, como lo quieras decir. Entonces, sí he descubierto como que mi felicidad ahora sí es auténtica. No es una felicidad como paleta payaso, ¿no? Una paleta payaso es así sonrío, pero tengo un palo enterrado por donde ya sabes, ¿no? Eso es una paleta payaso. Entonces, sí me doy cuenta de que la ascensión de los Ishayas me ha dado muchos beneficios. Y la diferencia, volviendo a las diferencias entre otras técnicas y la ascensión, yo digo que la principal es esa, tienes un montón de maestros calificados, un montón de monjes dedicados congruentemente al silencio y a la quietud, que te pueden guiar cada vez que tú te identifiques nuevamente con el movimiento. Cada vez que te enganches de historias, cada vez que te enganchas de problemas, simplemente están ahí a tu servicio para poder, junto contigo, disolver la Matrix, ¿no? Disolver la ilusión de que este mundo es real. Entonces, es hermoso, realmente hermoso lo que he aprendido de los Ishayas, y me gustaría dejar estos últimos 10 minutos para preguntas que tengas tú, Sofía, para conmigo, si es que tienes alguna pregunta, porque hasta aquí llega mi webinar. No, no tengo ninguna pregunta. Todo tan claro como el agua. Gracias, Sofía. Y Sofía va a ir a la primera esfera en León, Guanajuato, a unas cabañas con, con tu servidor y Nandita. Nandita es otra maestra. Es otra diferencia, fíjate, otra diferencia de los Ishayas con otras técnicas. Nuestro maestro, que a su vez recibió instrucciones de su maestro, decidieron que todos los cursos de primera esfera, que es el curso en el cual te enseñamos a ascender o meditar, que siempre se hagan en dupla. Y con dupla me refiero a que siempre haya dos maestros. Eso me encanta. Yo estuve en otros cursos de meditación en los cuales los dirigía solo una persona. Pero la ventaja de hacerlo en dupla es que no se mete el ego. Suponiendo que yo estoy en ego y me distraigo y empiezo a hablar desde la emoción o desde la mente, el otro maestro puede intervenir para hacerme un alto, para tomar la palabra y hacerme una pequeña reflexión, tal vez indirecta, diciéndome, déjame seguir yo. La primera esfera que yo ofrecí, la di junto a una maestra que se llama Devima, que tiene ya más de 20 años siendo maestra, y yo soy muy apasionado. Yo diría que a veces me paso de apasionado. Entonces, sí me di cuenta que en algunos momentos me exalté de más, y en ese exaltarme de más, mi ego se exaltó también, y ella me dijo, Ananda, déjame dar la parte que falta yo. Entonces, ahí me encantó que siempre los maestros primerizos estamos acompañados de maestros experimentados. De hecho, las primeras 5 primeras esferas tenemos que darlo junto a maestros que tengan ya más experiencia que nosotros. Y después de esas 5 primeras esferas, ya tengo ahora sí un poco más de experiencia para poder hacerlo con cualquier maestro, ya sea nuevo o viejo. Entonces, es otra diferencia, ¿no? Lo hacemos en dupla. Otra diferencia de la ascensión de los Ishayas con otras corrientes. No necesitas posturas determinadas. Por ejemplo, hay pues corrientes de meditación, creo que el Zazen, si no mal recuerdo así se llama, es parte de la meditación Zen. Y en Zazen se te pide que pongas la columna muy recta, flor de loto, mirando a la pared y poniendo tu atención en la respiración. Nosotros no tenemos ese tipo
de meditación. Nosotros son posturas cómodas. Se te pide que estés con la columna vertebral erguida, pero no necesariamente sin un respaldo. O sea, aquí puedes ponerte en un cojín muy, muy, muy cómodo. Y, y en la ascensión de los Ishayas no ponemos la atención en la respiración. Nosotros ponemos nuestra atención en pensamientos perfectos. Y con pensamientos perfectos me refiero a pensamientos que crean coherencia entre el lado izquierdo y el derecho del cerebro. Haz de cuenta que del lado derecho tenemos el lado eh, emocional o espacial, y en el lado espacial o emocional tenemos que satisfacer a ese changuito, yo le llamo así un changuito saltarín que está en la mente deseoso de una banana. Y él va a seguir molestándonos, yendo al pasado y al futuro, lo que pasó y lo que podría pasar, a menos que le demos esa banana necesaria para poder encontrar una coherencia en nuestro cerebro. Cuando hago este símbolo, esa es la forma como se ve en un electroencefalograma. Cuando te hacen un electroencefalograma y estás con una mente coherente, se crea una onda así. En cambio, cuando estás en ego, cuando estás en estrés, las ondas se ven así. No son ondas, son picos, así mira. ¿Sí, has visto los electroencefalogramas en las películas que están saltando así como las agujas? Tin, 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 y a veces muy Sí. altas. Bueno, eso es como se ve normalmente, Sofía. Un electroencefalograma. Los que no meditan están constantemente así, saltando en ese estrés interminable que se debe al constante pensar entre lo que pasó y lo que podría pasar. De 60 a 90 mil pensamientos por día. Son muchísimos. 60 a 90 mil pensamientos por día. Y de acuerdo a San Google, porque ahí lo investigué, dice que el 80% son repetitivos y la mayoría de ellos son negativos. Por eso después nos preguntamos por qué mi vida es un caos. Porque todos los días me repito la misma historia. El 80% de los pensamientos son negativos. El 80% son repetitivos. ¿Quién formó al ego? La repetición. La repetición, repetirme la misma historia de lo que pasó y lo que podría pasar. No soy lo que debería de ser, no tengo lo que debería tener, no estoy con quien debería de estar, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Ese negativismo constante forma el ego. Entonces, lo que hacen las técnicas de ascensión, que son pensamientos perfectos, es ir a través de esos muchos programas a tocar la esencia. Nosotros lo mostramos como un infinito, a tocar esa esencia, a tocar ese infinito, lo que tú eres realmente, esa presencia divina, yo soy, sin nombre y sin formas. Cuando llegas a ese punto y experimentas nuevamente lo que es el ser con letras mayúsculas, es cuando te das cuenta de que a voluntad puedes tener esta experiencia cuantas veces quieras. Yo ya te dije al principio de esta charla, yo practicaba yoga, sigo practicando yoga, pero yo antes era un súper adicto al yoga porque necesitaba continuamente de entrar en ese espacio de silencio y quietud que me daba una hora de yoga. Entonces, en la postura del muerto, Savasana, me quedaba ahí y experimentaba el silencio y la quietud solo por unos minutos. Y luego abría los ojos y empezaba otra vez el programa de lo que pasó y lo que podría pasar. No has hecho aquello, no has hecho aquello, la regaste aquí, la regaste allá, tienes muchas deudas, no vas a poder lograr el amor de tu padre, tienes problemas de pareja, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tus clientes, un caos. Y lo peor del caso es que le hacía caso a todas las voces y eso me llevó a un hospital. Entonces, no es que actualmente deje de tener esos pensamientos, sigo teniendo esos pensamientos. La única diferencia es que ahora sé observarlos. Es como
cuando estás en una plaza de toros. ¿Dónde te gustaría estar, Sofía? ¿Como espectadora viendo la corrida de toros? Que se den en la torre ahí los toreros con los toros. ¿O te gustaría ir a bajar al ruedo y pelear con los toros? ¿Cómo te gustaría, Sofía? Ay, pues a mí en lo personal ni me gustaría ir porque sentiría muy feo por los toros, pero ya en dado caso que hubiera la necesidad, pues yo creo que estaría así como que hasta arriba o en un lugar en donde no se viera mucho. Sí, exacto. Te irías hasta arriba y ignorarías, incluso ignorarías la corrida de toros porque es muy violento. Ella es vegetariana, ella es vegetariana, me lo dijo Sofía. ¿Por qué? Porque no quiere matar animales vivos. Entonces, se me hace muy, muy noble de tu parte de lo que estás haciendo, Sofía. Entonces, yo sé que esta analogía que te pedí me contestaras no aplica a ti, pero sí, efectivamente, en una corrida de toros, si yo fuera a una corrida de toros y me dieran las dos opciones, pues definitivamente me iría a las gradas. Jamás me metería a luchar contra un animal salvaje de 500 kilos o más, porque sé que me va a matar. Literalmente me va a matar. Yo no soy torero, aparte, no conozco cómo manejar la capa esa roja y no sé defenderme. Entonces, esto es lo mismo, en esta analogía es lo mismo con los pensamientos. Los pensamientos son los toros y tengo dos opciones. Me meto a pelear con los toros, con los pensamientos, a tratar de cambiarlos o eliminarlos, cosa que jamás va a poder suceder eso, o me pongo de arriba de espectador a observarlos plácidamente y sin ningún peligro. Es lo que hago cada vez que asciendo. Gracias a los pensamientos perfectos, porque mi atención está puesta en verdades absolutas que me ayudan a crear una separación entre yo y los pensamientos. Y cuando digo yo, es el yo soy sin nombres y sin formas, ¿no? Entonces el observador crea un espacio y en ese espacio está el silencio. Y el objetivo no es estar repitiendo las frases como merolico. No es un rosario aquí de que tienes que decir, Dios te salve María, llena eres de gracia. No, no, no. Aquí es diferente. Aquí se dice la técnica gentilmente y dejas que pase lo que pase. Y en ese dejar que pase lo que pase es cuando puedes activar tu alertidad. Eso te lo enseñamos en la primera esfera. Cuando activas tu alertidad, te das cuenta de que esto que antes te controlaba, el movimiento de la mente o tal vez una emoción o tal vez una sensación en el cuerpo, ahora no te controla. Ahora lo observas como un testigo silencioso. Y puedes tener miles de pensamientos como antes tenía, y sigo teniendo miles de pensamientos, pero ahora no me engancho con esas historias. Es la única diferencia. Una gran diferencia, por cierto. Entonces, eso requiere un entrenamiento. Un día, Sofía, un día le dije a una maestra, es otra cosa que me encanta a los Ishayas. Uf, cada maestro tiene un sabor diferente, Sofía. A mí me has conocido ya algún tiempo porque me sigues en redes sociales y en Jóvenes Despiertos y tengo un sabor así como soy, pero hay otros maestros que tienen sabores padrísimos. Es como si fueran chocolate, vainilla y así todo. Bueno, una maestra que tiene un sabor excepcional, le dije, oiga, maestra Mardava, ¿qué me recomiendas para que no se me suba el ego espiritual? Porque pues puede ser que en algún momento me caiga en la trampa de creerme más que los demás o porque ya sé ascender o soy monje y Shaya, yo soy más que tú. Y ella se me quedó viendo y me dice sonriendo, me dice, tú no eres más ni menos que nadie, solo tienes más horas nalga ascendiendo. Qué buena forma de ubicarme. Me encantó cuando me dijo eso. Solo tienes más horas nalga ascendiendo. Entonces, esto del despertar de la conciencia, esto de ser un iluminado, que cosa
que suena muy rembumbante, pero para mí no significa más que salir de la ignorancia. Eso es ser un iluminado. Quien no está condicionado está iluminado. Quien puede observar los pensamientos es un iluminado. Entonces, sí, tiene toda la razón Mardava. Así como esa, te pudiera platicar más anécdotas y si quieres te las platico ahora. Otra anécdota es de esta misma maestra Mardava, que yo soy fan de ella, ya he hecho 2 primeras esferas con ella y voy a hacer otra en junio, a finales. Estamos planeando hacer ahí en Morelos, en el estado de Morelos. Este, un día le dije a Mardava un chiste que me platicó otra maestra que se llama Debima. Y a Debima le dije, no, más bien, Debima me dijo a mí, Neto o Ananda, este, cuando no tengas algo que alabar, cuando no tengas algo que apreciar de alguien, alaba que se lava los dientes. Y yo me reí y dije, bueno, me gustó el chiste, ¿no? Si no tengo algo bueno que decir de alguien, pues alaba que se lava los dientes, ¿no? Entonces yo llego con Mardava, cuando la conocí, en algún momento me nació decirle esa frase, le dije, oye, Debima me dijo esto, ¿no? Y luego me dice Mardava, ¿y si no se lava los dientes? Y yo le hice así, pues no sé, Mardava, ¿qué se hace en esos casos, no? Y ella me dijo, si no se lava los dientes, alaba que te toca los botones. Y fue ahí cuando dije, me encanta ser monje Shaya, me encanta dar primeras esferas porque tengo la oportunidad de conocer maestros que no son más que instrumentos del silencio. Y hasta aquí mi reporte, porque ya tengo tos. Muchas gracias, Sofía, por haberme acompañado. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Neto, por toda tu sabiduría y tu servicio desde el amor. En verdad te admiro muchísimo y ya me muero de ganas por ir a hacer la primera esfera. Qué chido que la vas a hacer y qué chido que hayas estado conmigo porque me sentí acompañado, Sofía. Yo hacer charla sin alguien acompañado no hubiera salido tan bonito. Muchas gracias por haberme acompañado, Sofía. Gracias.